se podrían integrar o cómo los sistemas de registros de vacunación pueden verse favorecidos por algunas implementaciones de los registros médicos electrónicos, que creemos que es un tema fundamental, y es por eso que elegimos esta presentación también dentro de las presentaciones de los registros médicos electrónicos. Entonces, paso a presentar a Carolina, que hoy va a hacer la presentación. Carolina es médica, tiene una maestría en epidemiología de la Escuela de Salud y Medicina Tropical de Londres. También realizó un fellowship en el CDC en Estados Unidos, y en el año 2004 comenzó a trabajar en la Organización Panamericana de la Salud en el área de la vacunación, el área de inmunización. Corregime si alguno de estos datos no es correcto, Carolina. No, todo bien. Y allí estuvo trabajando varios años, trabajando en los registros nominales de vacunación, y hace unos poquitos meses, ¿no? Por lo que entiendo, 2 o 3 meses, Dos. que se mudó a Ginebra, en Suiza, y está en la casa central de la OMS, también trabajando con los registros de vacunación. Así que muy interesante todos los antecedentes y muy interesante lo que vamos a escuchar en esta presentación. Así que, Carolina, te agradezco por acceder a presentar, y bueno, te escuchamos. Y como les comentaba, al finalizar la presentación hacemos la serie de preguntas o las discusiones que se pueden llegar a generar. Listo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas. No sé ahora cómo paso las láminas y a cambio. Lo que les voy a contar ahora es un poquito la temática de los registros nominales de vacunación y cómo algunos de los desafíos y lecciones aprendidas en este campo realmente se aplican a varios otros desarrollos como los registros médicos electrónicos. Primero, vamos a realmente darle las gracias a los países de la región de las Américas y los trabajadores de salud, que son las personas que hacen el trabajo al final del día. También agradecer a la Organización Panamericana de la Salud, que fue mi casa por 11 años, la Organización Mundial de la Salud, que también tomó algunas láminas de acá, y a la Asociación Americana de Registros de Vacunación, la AIRA. Bueno, lo primero que les voy a contar es un poco el contexto de por qué ahora se hace tan importante contar con registros nominales de vacunación. Yo trabajo en vacunas, mi disclaimer es que soy una apasionada de la vacunación, creo que estoy convencida y hay evidencia que es una de las intervenciones más costo efectivas para reducir mortalidad y morbilidad. Resulta que ahora hay muchísimas más vacunas nuevas y las vacunas de ahora son muy caras. Entonces, los programas de vacunación que se crearon en los años 70 para 6 vacunas que eran baratas, básicamente se manejan de manera muy similar a antes, pero resulta que ahora mueven millones y millones de dólares. Hay vacunas para todo el curso de vida, con las vacunas del virus papiloma para adolescentes, con las vacunas de influenza para adulto mayor, neumococo, etc. Los países del mundo, todos sus países firmaron el año 2012 un plan de acción mundial de vacunas donde se comprometen a ciertas metas de vacunación, pero además se comprometen a una mayor supervisión y a una mayor rendición de cuentas en este tema. En el contexto actual, también antes existían muchos sistemas paralelos para el monitoreo de vacunación, pero ahora se está haciendo realmente integrado. También estamos en un siglo donde hay muchísimas tecnologías de información y comunicación y en un contexto donde los países están implementando políticas y estrategias nacionales de e-health. Y hay una resolución al respecto en nuestra región. Bueno, voy a decir nuestra porque todavía me siento como si estuviera en América Latina, en la región de las Américas. ¿Para qué necesitamos datos en inmunizaciones? Necesitamos datos para bastantes decisiones y las decisiones pasan por decisiones de estrategia, por ejemplo, para entender cuáles son las causas y poder abordarlas de no vacunación, cuáles son los problemas de accesibilidad a la vacuna, decisiones operativas, que es cada centro de salud cuántas personas requiere vacunar en un mes, por ejemplo, y tomar decisiones sobre los niños que están atrasados con sus esquemas o faltando.
y también para tomar decisiones de gerencia. En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud y los ministros de salud desde el año 2002 vienen hablando de la importancia de la calidad de los datos de inmunización. No sé si ustedes alcanzan a ver mi mouse aquí, pero en el año 2002 se menciona en el Consejo Directivo por primera vez la importancia de mejorar los datos de inmunizaciones. Y a partir ya del año 2009 se mencionan los registros nacionales de vacunación electrónicos como una de las herramientas para mejorar la calidad de los datos. En ese momento, solamente México y Uruguay como país estaban usando registros nominales de vacunación y Panamá estaba en proceso de empezar a usar el suyo. Básicamente, las recomendaciones que este grupo asesor ha dado a los programas de vacunación es que vayan desarrollando sus registros y compartiendo las experiencias. Entonces, en este sentido, la OPS participó muchísimo en tratar de fomentar este intercambio de experiencias e ir documentando las lecciones aprendidas. Como les decía, desde el 2009 se menciona el tema de los registros nominales de vacunación y después se vuelve a mencionar el 2011 y el 2013. Ya desde el 2011 se habla de la importancia de que estos registros de vacunas interoperen con otros sistemas de vacunación y que haya coordinación con otros sectores e iniciativas, TIC, gobierno electrónico, el registro de civil, el registro de nacimientos. La recomendación más reciente es la del 2014. Básicamente insiste el grupo técnico asesor en la importancia de la calidad de los datos, seguir trabajando con registros nominales de vacunación, ya que esto está alineado con este plan que yo les comentaba, el Plan Mundial de Vacunas, y también fomentar el intercambio de experiencias entre países. En vacunación, todos los que trabajamos en vacunas probablemente estamos familiarizados con lo que son los registros individuales de vacunación, que tienen varios formatos, desde cuadernos hasta tarjetas que se van archivando y se van revisando mes con mes, donde cada mes se ve a quiénes les tocaría irse a vacunar y al final del mes se revisan las tarjetas y se ve si las personas realmente se fueron a vacunar. Es un registro nominal en papel y en lugares rurales funcionan bastante bien, donde hay poca gente. Con sistemas bastante sencillos como el de la foto, se puede tener un registro bastante bueno del nivel local y hacer los recordatorios de vacunación. Los registros de vacunación electrónicos tienen esta misma premisa, que realmente es tener una historia individualizada. Sin embargo, la captura de datos ya se hace en computador de cada persona y se concentra en una base de datos. Los registros nominales han sido definidos desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y en Australia como sistemas de información computarizados, confidenciales, de base poblacional, que tienen datos con identificación única e idealmente enviados directamente de los proveedores de vacunación. Realmente esa es la función principal, pero es importante también la función de salud pública que cumplen, porque proveen también salidas para el monitoreo de cobertura de vacunación por vacuna, por dosis, si es la primera, la segunda o la tercera, por área geográfica, por edad, y se puede ver incluso qué establecimiento está haciendo la vacunación. Y en una situación ideal, facilita el seguimiento individualizado, idealmente oportuno, de los esquemas de vacunación. Porque esto es importante, porque las vacunas, mientras antes se den siguiendo el esquema, combinan una mayor efectividad con una mayor oportunidad, dejando a las personas el menor tiempo posible desprotegidas. Esta es una lámina de Chile, donde anteriormente, luego de vacunar a una persona, se digitaba la información en un consolidador diario generalmente, que después se aglomeraba a fin de mes, y todos estos se juntaban y se consolidaban y no habían datos persona a persona, sino que realmente era un consolidado. Con los sistemas electrónicos actuales, los registros nominales, todos estos datos ya se manejan desde los niveles locales, entonces el nivel local tiene una mayor posibilidad de mejorar su gestión. Este tema de los registros nominales de vacunación es antiguo.
Esta es una foto de un director de los años del CDC de Estados Unidos de los años 60, que en esa época parecía ciencia ficción, que pensaba que la capacidad de las computadoras permitiera manejar información que pudiera a facilitar el trabajo de los programas de vacunación para hacer un seguimiento eficiente de los nacimientos y mantener los niveles de vacunación. Bueno, se le cumplió el sueño. Hay bastante evidencia que los registros nominales de vacunación electrónicos tienen funcionalidades que ayudan a subir la cobertura de vacunación, efectivamente ayudando a proteger a la gente contra enfermedades prevenibles por vacunación. Permite el seguimiento de esquemas individuales, es decir, mandar recordatorios, ya sea avisándole a una persona que le toca una dosis o dosis atrasadas. Esto lo hacen los dentistas, los hacen muchas veces los médicos, de mandar un recordatorio, le toca la vacuna el viernes, o el viernes ya pasó, le tocó la vacuna, está atrasado, venga. Permiten además el monitoreo del desempeño por establecimiento, entonces les permite también una retroalimentación más oportuna. Y también apoya las tomas de decisiones para cada persona, para saber a esta persona qué vacuna le toca. Si tiene una contraindicación, puede dar alertas avisando que sí o que no. Entonces, ¿por qué se están promoviendo y los países del mundo están avanzando hacia tener registros nominales de vacunación? Porque la evidencia indica que medir mejor las coberturas ayuda a subir subir las coberturas. Como les comentaba, sobre todo por el tema de recordatorios y seguimiento de los faltistas. ¿Por qué? Porque los países están acostumbrados a hacer esto de los registros nominales, como les mostraba en papel, pero ya en lugares grandes y en centros de salud urbanos ya es muy difícil, sobre todo cuando hay mucha migración. Tercero, porque hay mandatos nuevos que realmente ya no nos sirve tener monitoreo de cobertura a nivel municipio, sino que realmente la idea es monitorear cada comunidad, porque ahí están los riesgos de brotes, etcétera. Porque los sistemas actuales de vacunas están a punto de saturación. No sé si ustedes conocen las hojas donde se registran las vacunas a diario. Le llaman en muchos países las sábanas, porque ya están grandísimas y ya no caben más las vacunas. Existen muchos problemas con los denominadores, saber qué población corresponde a un área geográfica, sobre todo pequeña. Entonces, en teoría, si el registro es completo, pudieran servir como el denominador. Mantengamos esta idea porque hay muy pocos ejemplos de países donde el registro nominal de vacunas es tan completo que permite servir como denominador para calcular una cobertura. Otra ventaja es que permite seguir las cohortes de niños vacunadas, es decir, de todos los niños nacidos, por ejemplo, el 2005, el 2006, ir viendo cómo se van vacunando en el tiempo. Por otra parte, ya las tecnologías, las TICs, están disponibles y la conectividad y disponibilidad de equipos ha aumentado bastante rápido. El año 2013, la OPS, en conjunto con los programas de vacunación y y con la participación de los países, está usando una definición práctica de lo que sería un registro nominal ideal para poder ir comparando los desarrollos que existen contra ciertas características. Este registro ideal tiene que tener una inclusión exhaustiva al nacimiento o lo más temprano posible para asegurar que todas las personas están en el registro. Tiene que tener un identificador único, lo cual es mucho más fácil cuando hay una identificación nacional, una cédula o un número de nacimiento. Y es un poco más difícil cuando el número se asigna más tarde. Tiene que incluir información de la persona vacunada, incluyendo dónde vive, porque si hay un brote, obviamente, no importa dónde se vacuna, importa dónde la persona vive para entender el riesgo de esa zona geográfica. Pero además tiene que tener información de la vacuna, las fechas y el establecimiento. Y en el lado derecho están algunas de las funcionalidades, como agregar los datos para ir viendo las coberturas por diferentes niveles geográficos, ir siguiendo los esquemas individualizados. Idealmente, la captura de los datos debería ser lo más cercana en tiempo y en lugar a la vacunación. Y eso es una cosa que es bastante difícil cuando no existe una computadora con conectividad en cada establecimiento de salud. Estos dos últimos puntos se han ido agregando,
Los datos tienen que estar seguros y con protección de confidencialidad. Está toda la información con fecha de nacimiento, nombre de los padres. Por lo tanto, existe el riesgo de mal uso y han habido un par de ejemplos. Entonces, hay que velar por la seguridad de los datos. Y tienen que ser flexibles. Como algunos de ustedes saben, los esquemas de vacunación están cambiando rapidísimo, con vacunas nuevas que se van integrando, que se van cambiando los esquemas. Entonces, el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible para ir ajustando los esquemas, y una persona, lo que está recomendado este año, ya el otro año va a cambiar. Este mapa ya está un poquito antiguo, es del año pasado, y se basa en los datos que reportan los países a través de un formulario de OMS, OMS y UNICEF sobre datos de vacunación. La foto es que casi todos los países están trabajando ya hacia tener registros nominales de vacunación y están en diferentes fases y con diferentes enfoques. Solamente Chile y Uruguay en este momento es su principal sistema de información. Panamá, por ejemplo, tiene un sistema, pero por ejemplo la Caja, el Seguro Social de Panamá, todavía reporta datos agregados. México, que fue país pionero en un registro nominal en los años 90, lo suspendió y está trabajando en un registro nuevo. Así que México en este momento está trabajando con datos agregados. Bueno, desde las recomendaciones de este grupo técnico asesor que yo les comentaba, se han hecho algunos talleres regionales, y el próximo creo que será a comienzos del otro año. El primero se realizó en febrero del 2011 en Bogotá y participaron muchísimos países y fue realmente el primer encuentro de los países para hablar de los registros de vacunación. Y esto lo teníamos planeado para febrero, y justo la semana previa, si ustedes fijan la fecha, Bill Gates salió dando una entrevista diciendo que era importante registrar a todos los bebés en registros nominales de vacunación para vacunarlos. O sea que se nos adelantó por un mes. El segundo taller de registros nominales ocurrió en Brasilia el 2013. Y a partir de las recomendaciones de este taller es que la OPS está trabajando para facilitar y apoyar a los países con algunas recomendaciones de funcionalidades, por ejemplo, para que sigan desarrollando sus registros nominales de vacunación. Los registros en los diferentes países se han hecho con bastantes diferentes enfoques. Algunos se han hecho como parte del Sistema Nacional de Información en Salud, y a medida que se avanza, la mayor parte de los registros nominales de vacunas forman parte de los sistemas nacionales de información de salud. Los antiguos, por ejemplo, por poner el ejemplo del antiguo registro de México, era algo bastante independiente. El tema también, la relación de los registros con otros sistemas de información del programa ampliado de inmunizaciones. Por ejemplo, hay algunos registros en que solo registran la vacunación y otros en que mantienen un módulo para ir descontando las vacunas, para ir manejando el stock de biológicos y cómo se van descontando las vacunas que se van usando según la vacunación. Estos registros que tienen monitoreo de vacunas, de insumos, permiten ir contrastando a la gente vacunada con las vacunas usadas para ir entendiendo mejor el desperdicio de vacunas, que es algo normal, pero hay que monitorear. Abordajes de financiamiento han variado desde desarrollos completamente del país hasta otros financiados por donantes. El desarrollo y la mantención también ha variado desde países que han tercerizado el desarrollo y la mantención del registro a otros que lo han hecho directamente en su Ministerio de Salud. Un ejemplo es Brasil, que con el DataSUS lo ha hecho y lo mantiene. Y otro ejemplo del caso contrario era Chile, que lo había tercerizado. Ahora están avanzando hacia una nueva versión que va a estar manejada más directamente por el ministerio. El tipo de software va desde código abierto hasta sistemas totalmente privados, bueno, no se dice privados, por firmas que mantienen esto. La entrada de datos, en este momento, casi todos los registros nominales de vacunación copian y digitan a partir de papel. Existen muy pocas experiencias en que no pasan por el papel, en que se digita directamente la información de la vacunación directo en el software. Y el flujo de los datos
algunos registros, la mayoría actualmente están en línea, entonces la información se va actualizando en un tiempo real, pero como no hay conectividad en todos los lugares, generalmente tienen una opción de offline o desconectados. En el caso cuando es desconectado, una vez que se encuentra con una conexión a Internet, se envían los datos y se van juntando y sincronizando las bases de datos. Bueno, esto es más para la gente que trabaja en vacunas. ¿Para qué sirven estas cosas? Este es un ejemplo de un piloto que se estaba haciendo en Guatemala. Permiten darse cuenta bastante rápido de errores de la calidad del dato, de niños con esquemas incompletos, gentes atrasados, algunas personas que han recibido una vacuna que les tocaba, por ejemplo, a los 2 meses, pero no la otra que les tocaba a la misma edad. Entonces permiten irse dando cuenta de dónde están las fallas y por qué recibe una vacuna y no la otra, que puede ser porque hay un agotamiento, por ejemplo, de una existencia. Otro ejemplo de para qué sirven es ir viendo cómo la cohorte de cada mes se va vacunando. Entonces, todos los niños que nacieron en enero, ya para marzo tienen que completar sus primeras dosis. Para mayo, las segundas, y así. Entonces, realmente permiten ir monitoreando las cohortes por mes de nacimiento, cómo se van vacunando y ir viendo dónde se van quedando atrasados los niños. Este otro ejemplo este es un ejemplo de Chile, permite también obtener el carnet de vacunación, la tarjeta de vacunación del sistema mismo. Entonces, ya no es necesario, si a uno se le pierde la tarjeta, tener que adivinar qué vacuna se puso, sino que están todas sus vacunas registradas. También hay experiencias en vincular con los registros nominales de vacunación con dispositivos móviles. Existen más experiencias de envío de recordatorios de vacunación que de realmente captura de datos a través de dispositivos móviles, pero realmente pueden ir para los dos lados. Hay bastantes innovaciones en este tema. Aquí hay un ejemplo de 3. Una ya que no todos los establecimientos de salud van a tener una computadora, era llevarle a una persona con el registro en una computadora, en un notebook, laptop, para que digitara y ver cómo, en lugar de sacar las fichas y las hojas desde el establecimiento hasta un punto de digitación. Esto no se ha terminado de evaluar, pero es una idea interesante. Este otro ejemplo, el Notipay, el aplicativo mismo, el software mismo, permite comunicarse desde el nivel de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, con los vacunadores para ir actualizándolos con algún cambio de norma, para ir felicitándolos a alguno que esté teniendo un buen desempeño, para compartir información, ya que cuando abren la aplicación les aparecen estas noticias. Y en el caso de este ejemplo, que es de Bogotá, también los vacunadores pueden hacer sus preguntas a la Secretaría de Salud. Y finalmente, una innovación son los sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas en inmunización. Los esquemas de vacunación son tan complicados que en verdad cuando llega una persona, qué sé yo, de 2 años, que viene de otro lado, puede ser muy difícil para la enfermera, el médico, saber qué vacunas le tocan. Entonces, son algoritmos que facilitan saber qué vacunas tiene pendientes. En Estados Unidos se usa bastante por el tipo de esquema. Bueno, otra ventaja que ya se está usando es que en lugar de salir a hacer los barridos de vacunación, o sea, ir a vacunar gente, ir a tocarle la puerta a todo el mundo para saber dónde hay gente no vacunada, ya se pueden planificar mejor las salidas a terreno para enfocarse donde se sabe que hay personas sin vacunar. Para la investigación ya se han usado bastante estos registros para saber efectividad de la vacuna porque es más fácil saber si la persona tiene 1 dosis, 2 dosis, etcétera, y después ver cómo están protegidos contra las enfermedades. Y también permite hacer estudios de la seguridad de las vacunas. Si hay algún evento adverso, rápidamente se pudiera saber cuáles otras personas recibieron la vacuna. Este es solamente un ejemplo de una red latinoamericana de efectividad de la vacuna de influenza.
Y los países, solamente es para enfatizar que los países que tienen registros nominales de vacunación logran tener mejores datos. Los datos están más disponibles, más accesibles para la gente que está haciendo los estudios. Entonces, en lugar de gastarse un montón de tiempo buscando las tarjetas de vacunación, están los datos disponibles. Vamos a pasar ahora a algunas de las lecciones aprendidas. Y estas lecciones aprendidas creo yo que no solo aplican a los registros nominales de vacunación, sino que aplican a todas las o a la mayoría de los sistemas de información electrónicos médicos. Primero es que estos procesos siempre se demoran el quíntuple de lo que uno pensó. Y por supuesto, mientras más tiempo toma, más dinero también va tomando. Pero en general, en todos los países, siempre les ha tomado más de lo que pensaron que les iba a tomar. Otra lección aprendida ha sido que hay un ciclo para los sistemas de información, y los que son ingenieros que están en la llamada saben mejor que yo que si uno se salta estos pasos o realmente trata de hacerlo no tan bien, afecta o la calidad del sistema, o los costos, o el tiempo, o los tres. Una lección aprendida sobre las tecnologías de información y comunicación en general es que los sistemas de información no dependen solo de la tecnología, sino que dependen de la tecnología interactuando con las personas que las usan. La tecnología sola no cambia los incentivos de los usuarios ni los comportamientos. Entonces, por mucho que haya un sistema maravilloso, si no hay incentivos para que las personas que trabajan con estos sistemas los usen, bueno, ni modo. Pero también se sabe que si se hacen bien las cosas, las tecnologías pueden motivar y empoderar a las personas para que hagan mejor su trabajo. Estas son unas reflexiones, son unas láminas que me gustaron mucho, que las presentaron en Argentina en abril, donde los datos de sistemas de información en salud son bastante tristes, porque la tasa de éxito es bastante baja. La mayor parte, bueno, no la mayor parte, pero casi la mitad pasan por serias dificultades, y algunos que fracasan, ya sea porque nunca se terminan de desarrollar o nunca se usan. Y hay algunos factores que muchas veces tienen poco que ver con la tecnología misma, sino que tienen mucho más que ver con los usuarios, ya sea del nivel operativo, de la gente que lo va a usar, o de los niveles gerenciales. Otra lección aprendida, en este caso de los registros nominales de vacunación, es que si los registros nominales de vacunación no son útiles para los vacunadores, no van a servir realmente. Van a haber duplicaciones, no va a haber tanto detalle, tanto cuidado en los datos que se le meten a los sistemas. Por lo tanto, idealmente les tiene que servir al nivel operativo para que ellos puedan planificar mejor su vacunación. ¿Cuántos niños les toca vacunar ese mes? ¿A quiénes les toca vacunar? Y al final del mes, si llegaron o no a vacunarse. Por lo tanto, es recomendable que la digitación sea lo más cercana en tiempo y en lugar al acto de vacunación, lo cual es más fácil dicho que hecho, porque muchas veces no está la tecnología o está el vacunatorio lleno, etcétera. Y el formulario, si se va a capturar en un formulario en papel, debe facilitar la captura del dato, la digitación. Hemos visto ejemplos donde el formulario es excelente para un registro manual, pero cuando se trata de digitar, la verdad es que no se presta, lo cual hace que se demore mucho la digitación y se requiera personal extra finalmente para estar digitando. El tema de las duplicaciones es un problema bastante grande para un registro nominal de vacunación que pretende tener a toda la gente registrada e ir sacando coberturas. Ahora, ¿por qué hay duplicados? Porque uno puede ingresar un dato de vacunación, ya sea por consultas, por nacimientos, por vacunación. Porque la gente se vacuna en varios centros de salud. Entonces, en cada centro de salud pueden hacer un usuario nuevo. Porque hay dificultades a veces en cómo se escriben los nombres. Como dice aquí, porque Flores con Z suena igualito que Flores. Y esto es mucho más frecuente si la entrada de los datos no ocurre en el nivel del establecimiento de salud, sino que ya cuando van a darse cuenta que está duplicado es porque se digita en otro lado. Entonces, lo mejor para manejar y prevenir realmente estos duplicados
es evitarlos con procedimientos que siempre incentiven a que se busque a la persona en el sistema antes de crear el registro. Y luego hay que tener protocolos para deduplicación, que en español suena un poquito extraño, pero es como ir marcando registros que son probables duplicados porque tienen fecha de nacimiento similar, porque tienen nombre similar, porque tienen nombre de la mamá similar, a través de algoritmos, pero realmente el humano, una persona, tiene que tomar la decisión si se trata de una persona diferente o de la misma persona. ¿Y qué hacer con el registro? Si un registro tiene, por ejemplo, la vacuna BCG, la primera pentavalente, la primera polio, y otro tiene una polio, una penta, ¿qué se hace? ¿A cuál se le adjuntan las otras vacunas y qué se hace con ese duplicado? Bueno, ya vamos avanzando con esto de las lecciones aprendidas. Una lección aprendida que ha sido difícil es que cuando se está implementando un registro nominal de vacunación, hay que monitorearlo desde varias perspectivas. Este es un ejemplo del plan maestro del Sistema de Información Nominal de Colombia, que lo tiene dividido en 7 esferas. Entonces se va haciendo el monitoreo por cada esfera. Se va monitoreando el mismo sistema, su integración con los otros sistemas, la calidad del dato, cómo se va manejando la gestión de la información, el recurso humano, etcétera. También se han ido creando herramientas para que los programas de vacunación con los sistemas de información en salud vayan verificando que los datos que se están cargando tengan sentido. Y también monitoreando los problemas que tiene el usuario, porque mientras más problemas tenga el usuario y no tenga quien se los resuelva, no se enamoran del sistema, más bien lo odian y ya no le ponen cariño y no lo trabajan bien. Estos son datos reales, donde se van comparando los datos en el sistema con el otro sistema de información antiguo con datos agregados. Ah, ¿me dan un segundo, por favor? Vincent, cállate, por favor. Ok, disculpen. Y también ir monitoreando la completitud del registro, de que el registro nominal tenga la población. En este caso, este es el número de personas que estaban registradas en el registro nominal de vacunación a mano derecha, en el círculo de la derecha, y en el de la izquierda la base de datos de nacimientos de esta ciudad. Y entonces se van viendo cuáles los niños que están en las dos bases de datos y los que no, se van ajustando las bases de datos. Este es un ejemplo similar en Uruguay, donde usando un método que se llama de captura y recaptura, se encontró que el registro nominal de vacunación tenía más niños registrados que el registro civil, donde de 300 registros seleccionados del registro nominal de vacunación, se encontraron todos en el registro civil, y en los otros del registro civil se buscaron en el sistema, perdón, al revés. De los 300 niños que estaban en el registro de vacunación, se encontraron 272 en el registro civil. Y de los niños del registro civil, se encontraron todos en el registro de vacunación. Y esto es importante porque existe una oportunidad para mejorar la completitud de otros sistemas de información. Este es un ejemplo de Panamá, donde se hizo una evaluación el año pasado, donde se evaluaron algunos de los factores alrededor de un sistema nominal. Las instalaciones, las disponibilidades de equipo, infraestructura, recurso humano, etcétera. Y lo interesante acá es que obviamente los resultados muestran que hay algunas debilidades en infraestructura, recursos humanos y asistencia técnica. Pero si ustedes miran esta lámina, la gente en Panamá, las enfermeras y las personas que capturan los datos están enamorados de su sistema. A todos les gusta. Esta barrita verde, en la gráfica de la izquierda, la que está arriba, es que el 100% de las personas entrevistadas dijo que les gustaba el sistema. Y de las enfermeras, casi todas dijeron que les servía mucho para las dosis y para mandar los datos consolidados. Sin embargo, el uso como registro nominal para el seguimiento individualizado de los esquemas de vacunación no se usaba tanto. ¿Qué es esto de los estándares funcionales y las mejores prácticas?
En Estados Unidos, donde cada estado tiene su propio registro nominal de vacunación, efectivamente cada estado funciona como un país casi que independiente, ellos tienen una lista de estándares funcionales que está en este link que está en la pantalla, donde hacen explícitas las funcionalidades que deben tener los registros nominales, hacia las que deben aspirar los registros nominales de cada estado. Entonces, con eso van monitoreando cómo los estados se van acomodando y van cumpliendo con estos estándares funcionales. Además, en Estados Unidos van compartiendo mejores prácticas de calidad del dato de vacunación, mejores prácticas de duplicación, etcétera. Y la OPS, y ahora aprovecho de presentar a mi colega Marcela Contreras, que está conectada aquí en el público, Marta Velandia y Claudia Ortiz, son las personas que están llevando este trabajo ahora en la OPS y están trabajando en un módulo con lineamientos para facilitar el desarrollo y el uso de los registros nominales de vacunación. Costos. Lamentablemente los datos sobre cuánto cuesta un registro nominal, no solo crearlo, pero realmente mantenerlo, son muy limitados, y sobre todo de países no industrializados. En Estados Unidos, que hay bastante dato, en general estos estudios son antiguos, antes del 2008, pero en esa época encontraron que los beneficios serían mayor que los costes y ahorrarían dinero. Un gran ahorro que siempre se usa como ejemplo en Estados Unidos es que todos los datos de vacunación de Luisiana, cuando fue el huracán Katrina, pudieron rescatarlos porque los datos estaban en una nube en otro lado. Entonces ahorraron en lugar de tener que revacunar a todo el mundo. Pero el tema de los costos de estos registros requiere más estudios. Ya voy hacia el final. Hay muchos desafíos, desafíos de procesos del desarrollo y la implementación. ¿Cómo hacen los países para trabajar este tema? Los costos, sobre todo que muchas veces están los costos para desarrollarlos, pero no tanto para implementarlos o para mantenerlos. Las bases legales. Hay países donde hay legislación en temas de sistemas de información en salud y otros no. Los temas de confidencialidad y cómo se van monitoreando el potencial mal uso. Hay un ejemplo en un país en que se dieron cuenta que un trabajador de la salud se estaba conectando más de la cuenta y, bueno, estaba sacando información para otros usos para ver si las personas estaban casadas, qué sé yo, otras cosas. Y esto tiene implicaciones éticas. Hay desafíos en el flujo de datos y seguridad en la transmisión de los mismos, sobre todo cuando no hay conectividad y hay que estar haciendo sincronizaciones. El desafío de tener un registro único por cada persona, cómo manejar los duplicados, cómo desactivar registros de personas que se mudan o que se mueren. El tema también de la interoperabilidad con registros subnacionales. Y el riesgo de que si se tiene un registro incompleto, uno va a pensar que la gente está bien vacunada, pero realmente no se está quedando gente por fuera. Siempre se requiere hacer actualizaciones del software y crea problemas porque todos deberían tener la última versión. Se requiere ir capacitando, cada vez hay gente nueva. El proceso de monitoreo de la implementación, como les comentaba, es un gran desafío porque hay que ir mirando los datos, los problemas con el software y las cargas de trabajo del personal de salud. Muchas veces cuando se están implementando estos registros al vacunador, que después le toca digitar, le toca trabajo doble, porque tiene que digitar para el registro y tiene que digitar o completar sus papeles para los datos agregados. Como les decía, tiene que ser útil para el nivel operativo, si no la calidad no va a ser buena. Hay que buscar mecanismos para que la entrada de datos sea rápida, sea ágil, y a veces no se le pone suficiente atención a cómo se van a hacer los formularios para captura de datos. Por ejemplo, en una campaña de vacunación hay que poner algunos datos muy pocos porque se está vacunando a mucha gente y no da tiempo para estar registrando nombre, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y esta última parte ya nos trae a lo que tiene que ver con la integración o cómo se interoperan o interactúan con otros sistemas electrónicos como los registros médicos. Antes de eso, perdón,
hay preguntas sobre los registros nominales de vacunación, que es que cómo realmente afectan al mejor o no en el mejor desempeño del programa de vacunación y para la eficiencia del programa de vacunación, cómo se puede maximizar su uso para que los programas de vacunación mejoren su rendimiento y cómo se asegura uno que realmente estos registros se institucionalicen y sean sostenibles. Ya en el tema de integración, como les decía, hay muchos sistemas de estos registros nominales en que solamente capturan personas vacunadas. Hay otros ejemplos, este es un ejemplo de Brasil, en que tenían varios sistemas de información solo para inmunizaciones, tenían el de dosis aplicadas, tenían el de eventos adversos o eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, tenían el control de biológicos, el de stock, y cómo los han integrado todos en un solo sistema de información de inmunizaciones, que es el CIP-PNI. Tenemos otro ejemplo, el caso de Chile, donde el gran tema es la interoperabilidad del registro con otros sistemas. El RNI de Chile, por ejemplo, tiene un convenio con Registro Civil, y me corregirán los compañeros de Chile, donde realmente los datos se cargan, entonces cuentan en la base de datos con las personas, no tienen que necesariamente recapturarlas. Este concepto de interoperabilidad, muchos ingenieros saben mejor que yo que toda comunicación requiere un código común, y si no, la gente no se entiende. Entonces, cuando hay un código establecido es que aparece la interoperabilidad, y hay varias maneras de interoperar, pero lo importante es que la gente se entienda. Esta es la definición de trabajo de la OPS que aparece en la Estrategia Regional de Salud del 2013, donde hace referencia a la comunicación entre diferentes aplicaciones y tecnologías para el intercambio y uso de datos. Y para esto se requieren estándares, normas, regulaciones, definiciones. Entonces los países, por ejemplo, tienen que definir las convenciones de nombres, tienen que definir los códigos para los establecimientos de salud para que sean los mismos. Tienen que definir cómo se van a manejar los niveles geográficos, cómo se van a codificar, etcétera. Entonces, entre los registros nominales de vacunación y los registros médicos, todavía falta mucho, estamos lejos. Pero idealmente, si pudiera haber intercambio de información de manera bidireccional, o sea, la vacuna que se aplica, que alimente un registro de vacunación, y al mismo tiempo que un médico o una enfermera o alguien que está interactuando con el paciente pueda revisar el estatus de vacunación de la persona cuando la tiene enfrente, evitaría que se pierdan oportunidades de vacunación. Si tengo enfrente a alguien que va por otra cosa, pero me doy cuenta que le falta la vacuna contra el sarampión, por decir algo, es el momento para no perder la oportunidad y hacer que la persona se vacune. Y también, desde el otro punto de vista, se evita la sobrevacunación, porque ya sabemos que la persona ya recibió, por ejemplo, 3 dosis o 4 o 5 de polio y no le toca una nueva, aunque la persona haya perdido su carnet o no lo traiga a la visita. Pero para que interoperen, realmente se requieren lo que en inglés le llaman layers de diferentes aplicación, intercambio de datos y mensajería, y que sigan estándares que estén definidos y que puedan comunicarse. Y ya con esto termino. Para los que quieran saber un poquito más de los recursos que hay sobre sistemas de información en inmunizaciones, recientemente el TechNet 21, que es una plataforma bastante conocida para las personas que trabajan en inmunizaciones, tiene un repositorio que hace pocos días está en línea con documentos, artículos, herramientas, todos los estudios para documentar los beneficios, las dificultades, etcétera. Contiene lo que está en journals revisados por pares y lo que está en literatura gris, y ahí está el vínculo. Y como les comentaba, la Asociación Americana de Registros Nominales de Vacunación tiene muchísimo material, y aunque está enfocado en Estados Unidos, de todas maneras uno encuentra bastante material útil. En Estados Unidos existe todos los incentivos para que, usando el HL7, los registros nominales de vacunación interactúen
con otros sistemas de información en salud, incluyendo los registros médicos electrónicos. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Hay algunas preguntas acá en el auditorio y si alguno quiere hacer alguna pregunta en vivo utilizando el micrófono, les vuelvo a repetir, me avisan y desde acá les puedo habilitar la posibilidad de hacer la pregunta en vivo. Yo tengo un par de preguntas y había algunas acá que fueron escribiendo. Uno de los participantes, Agustín Ciancaglini, pregunta si hay alguna diferencia o si podrías detallar alguna diferencia entre los registros nominales de vacunación y un sistema de información de vacunación. Acá está la sigla en inglés, Immunization Information System. No sé si hay alguna, pero si la hay, si podés hacer algún comentario. Sí, el Immunization Information System, cuando recién empezó a usarse esa sigla, se refería a los diferentes componentes de lo que usa un programa de inmunización para su gestión. Entonces se refería al registro nominal de vacunación más un módulo de inventario para manejar los stocks de vacunas. Entonces era más amplio que lo que llamamos el registro nominal de vacunación. Sin embargo, ahora en Estados Unidos ya lo usan casi que de manera indistinta porque ya no hay casi registros nominales de vacunación que no tengan un módulo de manejo de biológicos, de insumos. Entonces ya van descontando biológicos básicamente. Entonces yo vacuno a alguien y me lo quita del inventario. Y como van ligados al lote de la vacuna, me permite ir monitoreando también el uso de los lotes. En general, en un principio eran diferentes, pero como digo, ahora ya como casi todos los registros van siendo parte de un sistema más amplio, se está usando como sinónimo. Perfecto. Una de las dudas que me surgía, sobre todo viendo estas últimas diapositivas donde comentabas el tema de la interoperabilidad y cómo integrar los sistemas, los registros de vacunación con los registros de historias clínicas, los registros médicos electrónicos, son varias preguntas, ¿no? Pero la primera sería, ¿vos conocés alguna experiencia, algún caso en el que, no sé si en Estados Unidos o en algún otro país, no tiene por qué ser en América Latina, donde el registro electrónico automáticamente envíe la información con respecto a los datos de vacunación a un registro así nacional o un registro nominal de vacunación? Sí, Estados Unidos está trabajando hacia eso. Todavía no es algo que ocurra en todos los lados, pero sí tienen estímulos incluso para que haya mensajería usando HL7 para que haya ese vínculo y los datos se vayan pasando de un lado para otro. Okay, acá hay otra pregunta del público que dice si crees que se podría lograr una mejor calidad de la captura de datos si existieran funcionalidades similares a una historia clínica electrónica en los registros nominales de vacunación. Si es factible que los registros puedan integrar estas funcionalidades. Depende, creo que en teoría sí, o sea, mientras los registros electrónicos de vacunación le sirvan al vacunador, va a mejorar la calidad porque pudieran dar mayor información de la vacuna, etcétera. Pero a diferencia de un registro médico electrónico, una historia clínica electrónica, el acto de vacunar es mucho más corto. Entonces tú vacunas y tienes que registrar. Entonces, en este momento, como generalmente ese registro pasa en un papel, todavía no veo yo cómo tener una mejor interfase en la computadora, todavía puede ayudar mucho. Cuando ya haya que la digitación no pase por el papel, probablemente hay mucho que explorar y aprender de las experiencias de las historias clínicas, pero por el momento no sé cómo podría hacerse. Perfecto. Y una pregunta con respecto a que algo comentaste también, el tema de
la nomenclatura, ¿no? Cómo identificar a los... Porque yo creo que ese es uno de los principales, por lo menos en mi experiencia trabajando con los registros médicos electrónicos y el registro de las vacunas, muchas veces cómo se llama a las vacunas, no hay tantas formas de llamarlas y también por ahí para una misma enfermedad hay distintos tipos de vacuna, ¿no? Por ahí tenemos la quíntuple que cubre lo mismo que la cuádruple pero se le agrega otra protección. Se está trabajando, digamos, desde la Organización Mundial de la Salud, desde, digamos, desde los organismos internacionales y especialmente con los organismos que trabajan en el tema de nomenclatura. ¿Se está trabajando en algún tipo de denominación estandarizada para llamar a los distintos tipos de vacunas? ¿Conoces alguna experiencia? ¿Hay alguna que ustedes estén recomendando? Ujú. Mira, ese es un tema donde está un poco complicado, porque en general cuando los registros nominales, em, cuando los registros nominales trabajan con el sector público, en general se usa el nombre como aparece en el esquema del país. Entonces no se usa el nombre propio de la vacuna, no se usa el nombre comercial, y lo que en el sector público se entiende como la pentavalente, en general todos la entienden de la misma manera. Cuando integras al sector privado, a veces es que la nomenclatura lo pueden poner como otra vacuna, sin tomar en cuenta que incluye los componentes que en el sector público se llamara penta, o se llamara cuádruple, o se llamara lo que sea. En Estados Unidos creo que es donde hay un poco más de estandarización en los nombres de las vacunas, porque van por antígeno, van por contra qué protege, más que eh, por el nombre de la vacuna o cuántas enfermedades van en esa misma vacuna, cuánta protección va en la misma vacuna contra cuántas enfermedades. Es muy difícil desde un nivel regional, incluso global, tratar de estandarizar esto por las diferentes mezclas. Entonces, generalmente se usan los nombres de las enfermedades contra las que se está vacunando, pero falta todavía por hacer ahí. Y tiene implicaciones porque cambian las vacunas. Entonces, el próximo año, quién sabe, habrá una sextuple, una que va mezclando más cosas. Entonces, si tú quieres calcular cobertura, los niños del año pasado, por ejemplo, se vacunaron contra difteria con una vacuna que se llamaba difteria tétanos pertussis. Los del año después se vacunaron con una que le decían pentavalente y este año se vacunarán con una hexavalente. Entonces, eh, tiene su nivel de complejidad. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas eh, acá una pregunta más dice, ¿qué consejos darías en relación a la manera de abordar el componente político y organizacional en un proyecto a nivel macro, por ejemplo, provincial o nacional? Me imagino con respecto a la Creo que la informatización, tienen ¿no? más fácil, sí, sí, yo creo que la tienen más fácil los países que tienen legislación y tienen estrategias de salud, porque realmente cualquier proyecto en vacunación se acomoda y se pone bajo estos estándares que están definidos, estas leyes que existen y que están regulando todos los sistemas de información, ya sea tuberculosis, ya sea vacunas, ya sea una ficha, un expediente clínico. Si es un país donde no existen muchos estándares, mucha legislación, creo que lo mejor es que el programa de inmunización que viene haciendo al usuario realmente tenga una comunicación muy fluida con el ente de ese país dentro del Ministerio de Salud que tiene que ver con los sistemas de información y mismo el Ministerio de Salud que esté muy al pendiente que están haciendo otros ministerios en temas de gobierno en línea, etcétera, para que por lo menos los estándares sean comunes, la nomenclatura, como decía, de los centros de salud, eh, la identificación de las personas. Entonces, que cuando ya estén los sistemas más avanzados se puedan hablar entre ellos y no haya que hacer todo un proceso para, eh, por ejemplo, que lo codificaron, no sé, unos con HL7 y que los otros usan un estándar diferente y después no se encuentran cuando todos avanzan. Sí, y sobre todo esto que comentabas
recién, ¿no? Que también se ve reflejado en esto que mostrás en una de las diapositivas, donde por ahí Uruguay y Chile son los que más avanzados están, por lo menos en lo que es el registro nominal de vacunación y justamente por ahí también son uno de los países que más avanzados están con la agenda digital o con la informatización en otros ámbitos que no es solamente los registros de vacunación, ¿no? Entonces, nada, coincido en que ese es un aspecto importante como para tener en cuenta en lo organizacional, a tener en cuenta. Bueno, ahora sí creo que no hay más preguntas, Carolina. Te agradezco nuevamente la participación. Le agradezco también a todos los participantes, que nuevamente, por suerte, son muchos los que siguen acompañando este proyecto. Muy interesante, como te comentaba anteriormente, esta presentación va a quedar grabada, así que digamos, si en algún momento la gente quiere repasarla, revisarla, puede acceder desde la página de la Relaxis, donde también hay un foro en el cual la gente puede participar, hacer preguntas y discutir internamente. También te invitamos a participar. Así que nada, los saludo y nos encontramos la semana que viene con la experiencia de México. Recuerden que es el miércoles y no el martes como hoy. Así que muchas gracias, Carolina, y nos mantenemos en Gracias a contacto. ustedes, que estén bien. Feliz tarde, chao. Chao, saludos.